bienvenidos a un nuevo programa de Ágora. Hoy tenemos el placer de contar con Rafael Guardiola, pero a diferencia de otros programas, Rafael va a ser hoy el que me someta a una serie de preguntas. Rafael Guardiola, para quienes no tengan el gusto de conocerlo, es presidente de la AFI, de la Asociación Andaluza de Filosofía, es también el coordinador de la Olimpiada de Filosofía de Andalucía, es profesor de filosofía, es escritor, es traductor y en muchas más otras cosas que no aparecen por el currículum, ¿no? He tenido el placer de contar con él en las presentaciones de mis libros anteriores y hoy tengo el gusto, el honor de ser entrevistado por él para presentar el que es mi último libro, Meditaciones de Ronda. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Espero que después de esta conversación, de esta meditación compartida que vamos a tener Sebastián y yo, estén plenamente convencidos de la importancia que tiene meditar y de que esa meditación sea compartida. Conocí a Sebastián Gámez Millán a principios del año 2013 en medio de una rebelión ilustrada de profesores y alumnos de filosofía de la Universidad de Málaga y de centros de educación secundaria de la provincia frente al papel residual que se concedía en aquel momento los diferentes borradores de la reforma educativa a la filosofía. Por azares del destino y mi condición de representante de la Asociación Andaluza de Filosofía, me convertí oficialmente en coordinador de una entidad extraña que lleva por nombre la Plataforma Malagueña en Defensa de la Filosofía, en junio de ese mismo año, en un acto fundacional que tuvo lugar en las escaleras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Los filósofos queríamos y queremos hacernos visibles y reivindicar el papel social de la filosofía, que la filosofía penetre en la mente de la ciudadanía y que la ciudadanía sea consciente de que el saber del que nosotros hablamos no es un saber momificado, propio de necrófilos, de gente rara. Raros somos, como podrán darse cuenta, ¿no? Pero de gente rara que dialoga a diario con muertos ilustres, en el mejor de los casos. Bien, y nunca se me olvidará el calor tan cercano de Sebastián Gámez, con esa cara de no haber roto nunca un plato, un hombre cabal por los cuatro costados, sentado a mi lado en un arriate de hormigón próximo al salón de actos de la facultad, acompañándome en el duro trance de calibrar nuestra capacidad de convocatoria minutos antes de la hora convenida para el inicio del evento. Del año 2013 datan curiosamente un buen número de poemas del último libro del joven filósofo, ensayista, poeta, crítico y escritor Sebastián Gámez, que ha visto la luz en febrero de este año, con el título Meditaciones de Ronda, publicado por la editorial Anáfora de Málaga. Un libro que disfruté por primera vez el pasado 9 de marzo, un día después del cumpleaños del padre de Sebastián y del Día de la Mujer, dos de los grandes protagonistas de estos hijos de sus sentimientos y pensamientos, como nos advierte en su prólogo. Sebastián Gámez es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Málaga. Ejerce como profesor de esta disciplina en el Instituto Valle del Azahar de la Estación de Cártama, centro en el que también estudió en su día. Ha sido profesor tutor de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea y de las Éticas Contemporáneas de la UNED de Guadalajara. Ha participado en más de 30 congresos nacionales e internacionales, ha publicado más de 200 ensayos y artículos de filosofía, antropología, teoría del arte, estética, literatura, ética y política. Tengan cuidado porque es posible que dentro de poco se publique alguna biografía suya, obra de Sebastián Gámez. Además de las Meditaciones de Ronda del año 2020, es autor de dos libros anteriores admirables, a mi juicio, que he tenido el placer de presentar públicamente, que son 100 filósofos y pensadores españoles y latinoamericanos del año 2016 y Conocerte a través del arte del año 2018. Asimismo, ha colaborado en 15 libros colectivos y, dotado de los cotizados dones de la ubicuidad y de la oportunidad, escribe en diferentes medios de comunicación, como la prestigiosa revista Descubrir el Arte, la no menos prestigiosa Claves de la Razón Práctica, Cuadernos Hispanoamericanos, las revistas digitales Café Montaigne y Homo Sapiens, Sur, revista de literatura, etc.
y se le han concedido algunos premios de poesía y ensayo, como el Premio de Divulgación Científica Ateneo UMA del 2016 y la beca de investigación Miguel Fernández sobre poesía española actual, por cuanto sé de Eros, concepciones del amor en la poesía hispanoamericana contemporánea, que verá la luz a finales del 2020, proyecto en el que está inmerso, según me cuenta. Colabora también activamente con el Museo Andaluz de la Educación. Me imagino a Sebastián Gámez con mitones, absorto en el cauce sinuoso de la tinta que dibuja con pasión su mano izquierda. Me imagino el susurro de sus dedos, parpadeando a la luz de una vela, intentando atrapar tanta belleza, una belleza lasciva y rotunda, tan veloz como Aquiles, el de los pies ligeros, ese héroe impenitente que nunca da caza a la osada tortuga de Zenón de Elea. Me imagino al poeta vencido por el sueño, con sus mitones, su vela y la magia de las palabras, al calor de una estufa en la ciudad alemana de Ulm, y descansando del fragor de la batalla de las letras, como René Descartes, a punto de dar a luz las reglas de su manoseado método, deslumbrando al mundo con el placer contenido que suscitan el orden y la medida de las matemáticas universales. Y no me cuesta imaginar a Sebastián Gámez caminando por las elegantes calles de Ronda, con los ojos bien abiertos, tan abiertos como los ojos del Boyer en un grandioso espectáculo de striptease conceptual orquestado por el poeta filósofo Octavio Paz. Las imágenes que escribe y transcribe el autor deambulando por Ronda desde el año 2013 no son simples fotografías o películas de los hechos recordados. Tampoco se trata de fotografías o películas construidas, signos fabricados convencionalmente por la imaginación. Se trata de imágenes vivas, de recuerdos auténticos. Y es un secreto a voces que con sus versos libres, el autor de Meditaciones de Ronda, al que tenemos el gusto de saludar y de compartir estos momentos con él, aspira a regalarnos un espejo en el que poder reconocernos. Tengo también la esperanza de poder compartir con ustedes las meditaciones sobre la ciudad de Ronda y sobre la vida en general, de la mano, por tanto, del auténtico Sebastián Gámez, liberado del peso de la erudición, de su afán enciclopédico y del respeto, tal vez desmesurado, por la autoridad de los maestros del pasado. En lo que sigue, acompañaré mis preguntas con la lectura de algunos de los poemas que más me han gustado de este libro y espero, ante todo, que pasen un rato agradable con nosotros. Bien, en un primer momento, pues uno de los temas centrales del libro, a mi juicio, es el del valor que se le atribuye a la poesía y, de una manera derivada, la relación existente entre la filosofía y la poesía. Si el sabio Platón de Atenas pensaba que había que expulsar a los poetas de la ciudad por el bien del Estado, ¿cómo se le ha ocurrido publicar ahora un libro de poesía a un filósofo como usted, con la que está cayendo? ¿No hay ya suficientes cazadores de sombras? ¿Se puede conciliar la filosofía y la poesía? Gracias, Rafael, por tan generosa presentación. Bueno, vamos a intentar responder a la primera pregunta. A mí siempre me ha gustado la literatura filosófica y la filosofía literaria. Entonces no es casual. Si indagamos en el origen o en la etimología de filólogo y filósofo, el filólogo es el que ama la palabra y el filósofo es el que ama el saber o la sabiduría, ¿no? ¿Se puede amar al saber o la sabiduría sin tener un conocimiento preciso o adecuado del lenguaje o de la palabra? Yo creo que no. Son disciplinas que yo creo que tienen bastantes vasos en común, hasta el punto de que diría como un amigo que pueden ser en algunos momentos sustancias indistintas. Hay pasajes de Platón, hay pasajes de Nietzsche, hay pasajes de Montaigne que no podrían estar perfectamente en una antología de la literatura universal o podrían estar en una antología de la historia de la filosofía, ¿no?, universal. De hecho, si nos remontamos al origen de la filosofía occidental, algunas de las piezas fundamentales, como el poema de Parménides, es un poema, no es propiamente filosofía. Los fragmentos de Heráclito que conservamos parecen aforismos, ¿no?, más poéticos casi que filosóficos, si es que cabe disociar una vez más los adjetivos filosófico y poético. Platón, que en la República expulsa a los poetas por duplicar la realidad de forma imitativa e impedirnos el acceso, digamos, a la idea de bien. Platón, sin embargo,
Yo creo que no hubiera tenido la fortuna que ha tenido si no hubiera sido al mismo tiempo un gran poeta. Porque algunos de sus personajes, sin ir más lejos, su admirado y querido maestro Sócrates, son personajes que a lo largo de la historia han ejercido una poderosa influencia precisamente por sus atributos poéticos, ¿no? Con los que nos seduce y nos sigue seduciendo. Podríamos ir... Ahora bien, filosofía y literatura, o filosofía y poesía, si bien son vasos comunicantes y a veces son sustancias indistintas, difíciles de discernir, de separar, por lo general tienen diferentes funciones. Y se le atribuye generalmente a la filosofía la función crítica, la función explicativa, mientras que la función literaria, para decirlo en términos de un querido autor nuestro, Wittgenstein, yo más bien lo veo como que trata de mostrar sin explicar o sin... Pero al mismo tiempo no hay creación sin crítica ni crítica sin creación. Entonces el propio hecho de mostrar trata de no caer en moralina explicando, pero al mismo tiempo puede contener una crítica frente a la realidad que nos encontramos. María Zambrano, que reflexionó mucho sobre estas cuestiones, sobre las relaciones entre poesía y filosofía, decía que la filosofía pregunta mientras que la poesía responde. Yo creo que tratan de saciar diferentes necesidades humanas, aunque sin ninguna duda, como he dicho, tienen vasos comunicantes. Vamos a seguir por el camino del arte, al que dedicas también parte del poemario. Y antes de lanzar mis preguntas, voy a leer algunos poemas del libro para que el futuro lector se familiarice con el magnífico libro que ha adquirido. Bien, vamos a buscarlo. El poema se titula Meditación sobre el arte, desde el Museo Joaquín Peinado. Extraño arte el de los bodegones, de tener la quietud del tiempo sobre unos cuantos objetos familiares. En la estela de Cézanne, Joaquín Peinado cultivó este género pictórico con singular destreza, a causa de la severa geometría de líneas con la que pintaba frutas y utensilios domésticos. Mientras tú los contemplas, te preguntas, ¿se encuentra esa geometría en la naturaleza? ¿No es el arte una prolongación de la naturaleza? El arte nos puede mostrar cómo es la naturaleza. ¿No es eso lo que nos muestran ciertas pinturas de Bruegel? Al mismo tiempo, paradójicamente, el arte nos puede mostrar algo que la naturaleza no puede, la creación de mundos que no son de este mundo, pero que se pueden incorporar a nuestro mundo. Un poema del 12 de julio del año 2013. El arte, como he comentado anteriormente, es uno de los motivos recurrentes de las meditaciones que se producen en este libro y también de un ensayo anterior, Conocerte a través del arte. ¿Qué papel desempeña en tu vida, Sebastián, el arte y en particular la creación poética? Y siguiendo en esta misma línea, ¿por qué nos dices que el arte no puede mostrar algo que la naturaleza no puede? ¿No te parece que la búsqueda de la palabra justa, atribuible a la poesía y de lo maravilloso, es un claro síntoma de padecer un trastorno obsesivo-compulsivo? Aquí lo dejo. Vale, comenzando por la primera, el papel que desempeña el arte en mi vida es un papel fundamental. Estoy completamente convencido de que yo no me comprendería a mí mismo, ni me interpretaría mis acciones, mis pensamientos, ni podría comunicarme como me comunico con las personas con las que me rodeo y por las que llego a ser lo que soy, sin el arte. El arte, digamos, que me presta el lenguaje o formas de expresar eso que soy, o que son las cosas que me rodean, o que somos las personas, Entonces, repito, no me puedo comprender, interpretar, ni comunicar, ni pensar del mismo modo sin el arte. Por lo tanto, sería otro, no sería yo. El título Meditaciones de Ronda
y enlaza con lo anterior, precisamente es porque veo que en la filosofía y también en el arte, desde el punto de vista del autor, del creador, y también, por supuesto, desde el punto de vista del poeta, la meditación es en primer lugar algo no para ser comunicado. Creo que es una forma de intentar acceder a otro modo de comprender y de estar sobre el mundo. Y solo a posteriori, a lo mejor puede balbucear o comunicar lo que ha logrado hacer. Pero para un artista, en primer lugar, no creo que tenga una intención a lo mejor comunicativa, sino tiene a lo mejor una intención de adaptarse al mundo por un problema de economía de deseo, de pensamientos que no se adapten al mundo o a las circunstancias en las que se encuentra. Entonces, creo que la meditación es algo común a la actividad filosófica y también es común a la actividad artística y poética. La segunda pregunta era... mostrar algo que la naturaleza no puede. Sí, sin duda la naturaleza es más bella o puede resultar mucho más bella, incluso sublime, que el arte. Pero el arte, recurriendo a una metáfora lexicalizada con la que has comenzado en la presentación, que aparece en Shakespeare, que aparece en Stendhal y que aparece en tantos otros autores, es un espejo que nos devuelve cómo nos comportamos nosotros. Nosotros a menudo no somos conscientes de cómo actuamos en el mundo. El arte nos ofrece un espejo para que nosotros nos reflejemos y podamos analizarnos o comprendernos como no podemos hacerlo de manera habitual. Me interesa mucho del arte que, aun no pudiendo ser tan bello, ni tan grandioso, ni tan sublime como la naturaleza, porque en el fondo pienso que la cultura es una prolongación de la naturaleza, pero la cultura no se reduce a naturaleza, sino que añade aspectos que pueden perjudicar a la naturaleza, pero también aspectos que pueden sublimar a la naturaleza. Entonces me interesa mucho que el arte pueda ofrecernos mundos que no están en la naturaleza, pero que sin embargo se pueden incorporar a los mundos con los que nosotros pensamos la realidad. Para volver a un tema muy querido por los filósofos, esos mundos no son más que los adjetivos con los que podríamos nosotros calificar el mundo que han levantado, pues cuando decimos el mundo de Hitchcock, o el mundo de Buñuel, o el mundo de Lorca, o el mundo de Borges, etcétera, el mundo de Cervantes. Esos mundos no existían antes de esos autores, y gracias a esos autores nosotros podemos pensar algo que permanecía sin ser pensado. Entonces eso no estaba antes de ellos, o podía estar en la realidad, pero han sido, digamos, ellos los que lo han descubierto. Y siempre me ha interesado la literatura como forma de conocimiento. La literatura que no es forma de conocimiento no me interesa mucho, y más aún si lo que pretende solo es evasión. Volviendo a un tema querido por nosotros, pues suelo decir que la filosofía y muchas veces también la literatura y el arte está asociado a lo inútil. Yo les suelo intentar provocar a los alumnos, no sé si se sienten provocados, recordándoles que, o por lo menos diciéndoles lo que pienso al respecto. Les digo que la distinción de Kant, en una de las formulaciones del imperativo categórico, que es el fundamento de los derechos humanos, actúa de tal modo que trata a los otros siempre como fin en sí mismo y nunca meramente como medio. Eso no está en la naturaleza. Cuando una leona persigue a una cebra, no se pregunta, oye, ¿es usted un fin en sí mismo? ¿Puedo yo comérmelo o no puedo? Eso no está en la naturaleza. Sin embargo, los seres humanos hemos podido crear reglas de este tipo, mundos, en este caso sería, digamos, ético, que podemos incorporar nosotros y podemos llevarlo a cabo. Y a mí me parece que si tuviera que elegir un invento no técnico o una creación no técnica como, digamos, la más valiosa, pues casi seguro que me inclinaría por esta, porque si todos fuéramos capaces de cumplir el imperativo categórico, viviríamos en un mundo, sin ninguna duda, utópico, en el sentido inalcanzable, pero mucho más civilizado del que tenemos actualmente. Bien, vamos a pasar en el mismo orden de cosas, pues estamos hablando de poesía y de arte, a la música que también tiene su lugar en el poemario.
Vamos a leer un poema dedicado a la música. Se titula Escuchando música en la biblioteca de la Real Maestranza. Música, ¿a dónde me llevas con esa misteriosa sucesión de ritmos acompañada de embaucadores silencios? Estoy perdido, pues creo poder jugar contigo, pero eres tú quien juega conmigo. Desde una perspectiva física eres tan solo aire sonoro. Sin embargo, como una ola de súbito, estallas en nuestros cuerpos y nos llevas y nos arrastras por orillas de nuestra infancia y lejanos espacios inexplorados. A través de ti me sueño. Por ti he accedido a grutas de la memoria y de la imaginación que desconocía. Por ti he accedido a tonalidades sentimentales y afectivas que no había experimentado y que todavía carecen de nombre. Todo tú lo cantas y lo bendices, lo celebras y lo afirmas. Hasta el más miserable se puede sentir a salvo en ti. Poema del 10 de julio del 2013. ¿Nos puede explicar por qué se atreve a afirmar esta última frase que este verso que acabo de leer? Todo tú lo cantas y lo bendices, lo celebras y lo afirmas. Hasta el más miserable se puede sentir a salvo en ti. Es decir, ¿cómo podemos conseguir que la música nos salve si está llena de silencios, como también dices? ¿Y a qué se debe esta presencia tan destacada de la música en tu retrato de Ronda? Comenzando por lo último, he tenido el placer de asistir durante 5 años, no consecutivos, a unos seminarios organizados en la Real Maestranza, en la biblioteca de la Real Maestranza a menudo, eran encuentros entre la filosofía y la música, organizados por el compositor Tomás Marco y por el filósofo Víctor Gómez Pin. Colegas y amigos que invitan a otros músicos, a otros filósofos y personas afines a estos mundos a reflexionar sobre la música y la filosofía. Y este poema fue compuesto como un intento de reflexionar sobre qué nos podía provocar. Por supuesto, son algunos de los poderes de la música, tiene muchos otros. Una especie de síntesis de algunos de los poderes que creo que tiene la música. Por lo pronto, la música, podríamos decir desde un punto de vista antropológico, que es un universal, porque no hay prácticamente, o no tenemos constancia de ninguna cultura donde no haya manifestaciones musicales. En ese sentido nos reúne a todos a seres humanos de todas las culturas, aunque podamos tener gustos diferentes por el moldeamiento cultural. En el poema yo trato de reflejar algunos de esos poderes. Uno de ellos es precisamente una experiencia común cuando uno escucha música, es arrastrado hacia lugares de la memoria que a lo mejor no puede visitar de manera voluntaria, sino que escuchando la música es como uno puede acceder a ese pasaje de su memoria, por así decir, ¿no? Me interesa mucho, pero esto no ha sido apenas argumentado. Yo creo que en España el único que se atrevió y que esbozó algo de ello, aunque fueron libros muy voluminosos y ambiciosos, fue Eugenio Trías. Me interesa mucho, del mismo modo que reivindico el arte como forma de conocimiento, la música también lo es. Lo que pasa es que resulta muy difícil de argumentar. Cuando nosotros escuchamos música, quizás podríamos delimitar qué tipo de música, porque no toda música aspira a lo mismo. Hay música que aspira a ser más evasiva y hay música que aspira a ser, digamos, más elevada. Pero cuando nosotros escuchamos música, podemos sentir o experimentar sentimientos que no experimentamos salvo cuando escuchamos esa música. Lo que pasa es que nosotros no tenemos palabras para denominar esos sentimientos que tenemos en presencia de esa música. Entonces necesitaríamos una vez más aquello que pedía Nietzsche: me faltan palabras para nombrar esto. La música, precisamente, yo creo que de todas las artes, que para mí es para mí la más desconocida, no creo, a diferencia de Schopenhauer o de Nietzsche, que sea la manifestación de arte más elevada, porque
para ser la más elevada o la mejor, si se quiere decir en otras palabras, tendremos que primero establecer para qué. Entonces, pues para comunicarnos seguramente tendremos que echar mano, lo queramos o no, al lenguaje verbal. Si lo que queremos es transmitir una imagen, concepto inmediato, tal vez la pintura sea más efectiva, etcétera, etcétera. Entonces, depende de la función que queramos llevar a cabo, unas artes pueden ser más adecuadas que otras, porque cada una tiene una puerta de acceso a la realidad. Pero sin ninguna duda yo creo que la música es aquella que nos alcanza de forma más inmediata, porque a diferencia de la literatura o de la pintura, donde uno tiene que estar más o menos cultivado para experimentar goce, con la música no hace falta estar cultivado para experimentar goce. Somos, digamos, animales rítmicos. ¿Y por qué por qué terminaba con el epifonema, que digamos es un poco, por así decir, la conclusión a la que todo tú lo cantas y lo bendices, lo celebras y lo afirmas, hasta el más miserable se puede sentir a salvo en ti? Porque el arte nos consuela, no me refería a una salvación religiosa, sino una salvación en el sentido de que uno puede comprenderse a sí mismo y sentirse a salvo en medio de esa comprensión. Entonces, mientras uno está escuchando música, uno se puede sentir a salvo, porque se puede comprender, se puede conciliar consigo mismo. Se encuentra un sentido. Encuentra un sentido. ¿No? De alguna manera, casualidad, esta mañana estaba releyendo unos textos de Schopenhauer sobre música y precisamente hablaba de cómo es la manifestación de la voluntad, más que el problema que tiene la música en comparación con el resto de las artes. Para él es que no puede representar la esencia del mundo, no puede representarla puesto que no es un arte representativa, sino es donde se vuelca la voluntad, ¿no? Es una ventaja para algunas cuestiones y una desventaja para otras. La ventaja es que al no estar delimitado por un lenguaje verbal, su, digamos, corriente de posibles interpretaciones no tiene fin. Y curiosamente la música está construida sobre un lenguaje universal y de carácter matemático, ¿no? Que es aún más paradójica las circunstancias en las que se desenvuelve, ¿no? Entraña un misterio que yo creo que ha sabido muy bien plasmarlo precisamente en el poema. Vamos a otra faceta de la condición humana, inevitable, como es la experiencia del amor, la vivencia del erotismo, y pienso yo que en tu libro pones en relación amor y erotismo con el movimiento, con lo que es el movimiento, y he seleccionado dos poemas breves para ilustrarlo. Bien, este poema tiene además una estructura gráfica que cumple también una función. Se titula Llueve. Llueve tu voz, llueven tus labios y tu boca, llueve tu pelo, tus hombros y tu espalda. Llueves toda tú en mí. Llueven tus brazos espigados, llueve la cadencia de tu cintura, llueve el delicado roce de tus manos, el tacto de tus muslos, la tersura de tu vientre, la suavidad de tus senos, la humedad de tus órganos, tu olor. Llueves toda tú en mí. Lentamente me cala el agua empapándome y poco a poco me penetra hasta la memoria de la piel. Y vamos a leer de Amor en Vilo. Ven, no quiero saber cómo, pero ven pronto, no tardes, no, que no sé si las palomas alzarán vuelo entonces como ahora lo están haciendo. Ven pronto, que no sé si la luz reverberará entre los verdes del campo, tal como en estos instantes reverbera. Ven pronto, que no sé si a tu vuelta las abejas zumbarán con ese sonido de mañana feliz. Ven pronto, que no sé si para cuando regreses el cielo habrá perdido esos azules y luego cómo podría contártelo. Ven deprisa, que las montañas tal vez más tarde nos reflejarán este denso brillo de nieve que las baña y que en la distancia parecerían flotar suspendidas sobre el aire por encima del paisaje. Ven pronto, sí, que esta sobrecogedora sensación de belleza requiere de tu mirada y de tu presencia, requiere que la compartas conmigo para que exista, para que mañana, cuando tú vengas, yo no vuelva a decir que soñaba, estabas tú conmigo y tus ojos podían confirmar lo que los míos.
la belleza inasible del mundo al alba. Bien, si el amor es cosa de suerte, doy fe que tanto tú como yo somos afortunados. Piensa, no obstante, que hay cosas que hay que aprender en el terreno del amor. Hay algo así como una tecnología aplicada al amor. ¿Qué papel se le puede atribuir al erotismo en el amor? Y finalmente, eso que comentaba al principio, ¿piensas que el amor es un arte ligado al movimiento y a la incertidumbre? Vale, pues por el orden que me lo has formulado, la primera, el amor ya lo denominó así Ovidio, ¿no? Y en el siglo XX Erich Fromm. Es un arte es una manera de hacer. Para que exista, digamos, una relación duradera en el tiempo, tiene que haber un cuidado recíproco. Cuando existe el vínculo amoroso, cuidar del otro es cuidar de uno mismo. Y cuidar de uno mismo es cuidar del otro, porque el otro forma parte de nosotros. Entonces, por supuesto que existen, digamos, unas técnicas o tecnologías que nos permiten amar de forma, digamos, más civilizada y enriquecedora, diría yo. Continuando por la segunda, el papel del erotismo en el amor es fundamental, porque para que uno se sienta... Primero, enamorarse, a diferencia de amar, es algo que te sucede. Amar se puede hasta cierto punto elegir. Enamorarse es algo que te pasa o no te pasa. No se puede elegir. Pero en el erotismo, que sería, digamos, la dimensión imaginaria de la sexualidad que tenemos como animales, es lo que hace, en un primer momento, distinguir a un ser de todos los demás seres. Para que exista el enamoramiento o para que exista el amor, tiene que haber exclusividad, en el sentido de que hay un ser que te interpela de una forma que no lo hacen los demás. Y por supuesto ahí el erotismo desempeña una función esencial. Es curioso porque, si bien desde Darwin sabemos que las diferencias entre los animales no humanos y los humanos son diferencias cuantitativas, no cualitativas, y por lo tanto podríamos hablar del erotismo en otras especies, no sé hasta qué punto sería legítimo o aceptable hablar de erotismo en otras especies, o por lo menos en los humanos hay una diferencia notable. Como un título que te gusta a ti, Rafael, es el del zoólogo británico El mono desnudo, de Desmond Morris, ¿no? Que fue que dirigió el Zoológico de Londres durante algunos años y es un notable divulgador científico. Los seres humanos nos damos cuenta de que estamos desnudos, los animales no humanos no se dan cuenta. Eso tiene que ver con nuestra facultad imaginativa. Entonces, nosotros no solo nos vestimos por frío o ante la adversidad del tiempo, nos vestimos también por razones que tienen que ver con lo erótico. Entonces, lo erótico desempeña un papel esencial en la vida, yo creo, de casi todas las personas, en mayor o menor medida, y por supuesto también en el arte, desde muchos puntos de vista. Sin embargo, el amor, si es que se pudieran separar, me parece algo más enriquecedor que el erotismo, aunque no cabría separarlos propiamente, más bien serían prolongaciones. Abajo estaría, digamos, la sexualidad, en medio estaría el erotismo y arriba estaría, digamos, el amor. Hay un libro muy interesante de Octavio Paz que se titula La llama doble, el amor y el erotismo, que es un libro muy recomendable sobre estas cuestiones. Bueno, y como decía Sigmund Freud, hay dos pulsiones fundamentales que impulsan que motivan a la acción. Son el eros, precisamente del que estábamos hablando, y el thanatos, y el impulso de muerte, traduciéndolo literalmente, ¿no? Aunque el arte, la poesía, el amor y la belleza de Ronda son poderosos, no pueden con la realidad de la muerte. Y hay una serie de poemas en tu libro
que están dedicados a esa vivencia, a la vivencia de la muerte y fundamentalmente al duelo, que es la muerte de una persona querida, ¿no? Pienso que la vivencia de la muerte del padre, como es el caso de este libro, como ocurre también en las coplas de Jorge Manrique, ocupa un lugar central en este libro. Tal vez pretendas ofrecernos vías para mitigar la desazón y el sufrimiento que nos causan la pérdida de los seres queridos y pensar y facultarnos darnos la posibilidad de pensar en nuestra propia muerte. Voy a leer dos poemas relacionados con el tema antes de formularte la pregunta. Es la página 69, interesante. Este poema se titula Padre. Esta tarde hemos ido a Portugalete, el lugar que te vio nacer y crecer. De acuerdo con tu decidida voluntad, esparcimos tus cenizas por entre los limoneros y naranjos que cultivaste y amaste. Polvo eres y en polvo te convertirás, recordaba tu hijo Antonio. Fuera de casa es el espacio donde todos sentimos tu presencia con mayor fuerza. Seguirás escuchando el canto de los pájaros, el murmullo de las aguas del río y el rumor de la brisa moviendo las ramas de los árboles. Es la primera vez en años que de nuevo vamos todos, junto con mamá, a la huerta. Tú nos unías en vida y nos sigues uniendo más allá de la muerte. Este es un poema del 18 de mayo del año 2018. Y voy a leer otro poema titulado Casa apagada y encendida, página 78. Regresamos a casa todos por primera vez desde que tú ya no estás entre nosotros, al menos físicamente, con el presentimiento de que en tu ausencia sin fin no haya espacio ni objeto que no nos hable de ti. Te vemos sentado en el sofá, luego en la cocina, al mismo tiempo duermes ahí. Estás insoportablemente presente en todos los lugares de la casa, apagada sin ti. La realidad implacable se impone, y no queda sino aceptarla. Nos reunimos todos en el salón y comenzamos a hablar de ti, y tenemos la valentía de mirar las fotos, y tus nietos recuerdan a su abuelo, y de súbito la casa apagada se enciende, como si tú aún no te hubieras ido, como si tú todavía estuvieras aquí, celebrando la vida con nosotros. Este es un poema del 17 de mayo del 2018. ¿Hasta qué punto se puede decir que tu padre fue un maestro de vida? Mi padre habló y discutió mucho con nosotros, casi más lo segundo que lo primero, ¿no? Discutió mucho con nosotros, con los hijos. No pretendía ser un maestro en el sentido de tratar de enseñar o inculcar. Creo que incluso no tenía grandes habilidades para ello. Tampoco a lo mejor había recibido la adecuada formación. Sin embargo, en todos nosotros nos dejó muchas huellas que siguen muy presentes, por lo que puedo observar, porque enseñaba sin querer de la forma más edificante, que es a través, digamos, del ejemplo. Él no te decía tú tienes que comportarte de tal manera, sino que lo mostraba comportándose de esa manera. Entonces bastaba observarlo para comprender cómo había que comportarse ante determinados fenómenos. Y en ese sentido nos dejó una huella, yo creo que nos acompañará durante toda nuestra vida, a los hijos especialmente y a nuestra madre, a su mujer, la familia en general. Incluso algunos amigos que tuvieron que pudieron conocerlo suelen hablar también de algunas de estas huellas que dejó, por cómo se comportaba. A mí me parece magnífica la imagen de la expresión, ¿no?, de la casa encendida, de cómo lo que está apagado se enciende con su presencia. En este caso, su presencia ausente. Su presencia ausente que hace que las cosas se enciendan, ¿no?, a través del mecanismo de la memoria y de todo aquello que hace que uno lo reconozca como suyo. Por eso me gustó especialmente que precisamente cuando me dedicaste tu libro fuera un día después, ¿no?, del cumpleaños de tu padre, porque pienso que es lo más íntimo y lo más profundo que hay en este libro, y a partir de aquí es desde donde se puede comprender
la visita a Ronda, ¿no? Porque la visita a Ronda se lleva a cabo de la mano del padre, ¿no? Sí. En la poesía es difícil encontrar la unidad en un poemario porque la poesía se escribe, digamos, un monumento al instante, pero son instantes separados en el tiempo. De tal manera que los primeros poemas de ahí son de 2013, habrá unos 20, 12, 15 poemas de 2013, y los últimos son poco después de la muerte de mi padre. La unidad, fue... Yo llegué a Ronda por primera vez no tenía 10 años, me llevó mi padre, me llevó a ver los toros, era algo que le gustaba, y lo he cerrado poco después de la muerte de mi padre, donde yo necesitaba hablar y no podía hablar con él. Entonces lo más cercano a poder hablar con él cuando no estaba él era escribir poesía. Era como un ritual en el que, en cierto modo, no me consolaba, pero era lo más cercano a intentar hablar con él. Entonces, hay otras personas que lo que hacen es desplazarse al escenario, que le recuerda a la persona querida, ¿no? En este caso es la palabra la que... En este caso es la palabra. Eso sí lo he visto especialmente a través de mis hermanos, que siguen yendo a los lugares donde él iba, a la huerta, que tanto le gustaba, porque seguramente sienten su presencia más próxima. Una forma, eso lo decía sobre lo imaginario Sartre, imitar a otro es en cierto modo poseerlo. Muchas veces una forma, es un mecanismo de defensa que Freud lo llamaba introyectar, y que la muerte de la persona nos resulta tan insoportable y tan desgarradora que lo que hacemos es como comérnoslo, y la forma es repetir gestos que esa persona hacía o actividades o conductas y tal, por medio de las cuales lo resucitamos por unos momentos. Entonces, yo creo que todas las personas que hemos tenido la suerte y la mala suerte de perder a un ser querido, lo interiorizamos de esta manera. Muy bien. Bueno, pues ya vamos terminando, y como no podía ser menos, Sebastián, además de esta reflexión tan profunda, esta meditación sobre la muerte, sobre la pérdida, también la compensa con un espectáculo gozoso, el espectáculo gozoso de la propia vida, la vida como celebración. Vamos a la página 48. Aunque parezca paradójico, si no pensamos que la muerte, Eros y Tánatos están más ligados de lo que parecemos, porque si no existiera el horizonte de la muerte, el amor tampoco sería lo que es. Amamos como amamos porque sabemos que no siempre vamos a estar aquí con los seres que amamos. Entonces la idea de la muerte, la presencia, el horizonte, le da una intensidad a la vida que no la tendría si creyéramos, inconscientemente podemos creerlo, que somos inmortales. Que somos inmortales. Sí, bueno, y luego además obviamente hay una cuestión cultural que hace que en la cultura a la que nosotros pertenecemos la muerte se contempla como algo trágico, como he dicho yo, precisamente lo he comentado, como una pérdida, como algo trágico, cuando precisamente al principio de nuestra civilización, para los griegos, está relacionado con el sueño. Es un sueño prolongado, un sueño profundo, no es un hiato, no es un corte abrupto con la vida. Bien, meditación sobre las relaciones entre la poesía y la vida. Di, oh poeta, ¿cuál es tu quehacer? Yo celebro. Rilke. El destino del poeta reside en celebrar todo cuanto existe, tierra, mar, cielo, y mediante la celebración ir más allá de la queja y del juicio. El que celebra o es celebrado por el canto se abraza con su pasado, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, y agradece y afirma el tiempo vivido desde el presente. Celebrar es transformar todo lo que fue, trágico, implacable devenir que nos devora, como Saturno a sus hijos, en un bien amado, así lo que quise yo. Perdón, así, sí, lo que quise yo. Bien, a propósito del ilustre morador de Ronda, del poeta Rainer Maria Rilke, Sebastián nos dice que el destino del poeta reside en celebrar todo cuanto existe.
Hay que abstenerse del placer y soportar el dolor, como decían los estoicos. Hay que buscar el placer como el medio para lograr la felicidad, al modo de los epicúreos. ¿Qué cosas podemos seguir celebrando a ciencia cierta, aunque estemos en tiempo de pandemia? Te respondería con un verso de Claudio Rodríguez, que es el poeta, yo creo que español, más cercano a Rilke, ¿no? Miserable instante si no es canto. Si no es canto es lo mismo que decir si no es celebración. Digamos que nosotros, la forma de justificar más plenamente la vida es celebrándola. Se puede celebrar de multitud de formas, de la multitud de formas con las que los seres humanos habitamos la vida. Eso no significa que todas, digamos, sean igual de aprobables desde un punto de vista moral. Pero yo no entiendo la vida sino celebrándola, aunque lo haga a veces, muchas veces, de forma serena, porque quizá en eso sí me parezco a mi padre. Mi padre era muy estoico. Y yo me inclinaría por el estoicismo antes que por, no el epicureísmo, que también me interesa mucho, pero sí que el hedonismo. Entonces, algo común a las artes, a la poesía y a la filosofía, me gustaría también creer, es la afirmación de la vida. Nietzsche lo formularía en esos términos. Rilke fue un buen lector de Nietzsche, y en su poemario, en su segundo poemario más importante, en Sonetos a Orfeo, el verbo cantar es omnipresente. Se notaba que había leído y había digerido bien el pensamiento de Nietzsche, porque el canto al que se refiere es la afirmación, es la celebración de la vida. Entonces, en las artes y en la música especialmente, se nota esa celebración de la vida, que lo que hace muchas veces es sublimar el dolor o el sufrimiento que arrastramos y que es implícito a la vida. Bueno, pues ya para finalizar, una pregunta muy fácil, muy fácil. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pretender ser recordado podría ser tener una ilusión que no se cumpla, entonces sería una idea inadecuada que me haría infeliz. Yo trato de vivir el presente y trato de no hacerme ideas inadecuadas que me pueden producir infelicidad, porque serían esperanzas o expectativas que no se van a cumplir. Dicho esto, pues si tuviera esa suerte, que de mí no depende, me gustaría ser recordado como una persona sensible y agradecida, que disfrutaba con las otras personas, con la naturaleza y con las artes. Y ya por último, un desafío. Un breve poema, o sea, un haiku japonés, sobre algo que estoy viendo ahora mismo y que los espectadores creo que no ven, que está al fondo. Por ejemplo, un sofá amarillo. No sabría improvisar. ¿Por qué? ¿Y por qué no se podría improvisar? Porque... No, sí se podría. Sí se podría. A lo mejor no un haiku, pero claro, una reflexión o un poema, pues sí se podría. Claro, si quieres lo intentamos. ¿Puedes comenzar tú? Un sofá amarillo me contempla. Quise transformarlo en una lluvia amarilla. Pero era muy difícil sentarme en la lluvia. Simplemente caía. Y todavía sigue cayendo. Amarillo, amarillo, amarillo. Muchas gracias, Rafael. Qué buenos somos. Chao.